Por de bienvenida y después pasamos al desayuno y luego ya al platillo fuerte. ¿Sí? Inclinamos nuestro rostro y Señor Padre bendito, te damos las gracias, Señor mío, porque nos permitiste despertar, abrir los ojos, Señor mío, ver a nuestros seres queridos, Señor Padre bendito. Gracias por esta mañana, Señor mío, que nos regala, Señor mío. Gracias también por cada persona que está aquí, Señor Padre, que tú permitiste que estuvieran aquí, Señor, para escuchar tu mensaje, Señor mío, y gracias a ti, Padre bendito. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces la temática, bueno, empezar con unas alabanzas. Ya quiero, ya luego. Y Dani, por favor. Bueno, pues aprovecho para agradecerles también, en nombre de toda la iglesia, su asistencia. Vamos a pasar un tiempo de adoración con Dios nuestro Salvador. Y vamos, ahorita vamos a iniciar con un canto que se llama El Mundo Hoy. Ya ven que este mundo va de mal en peor, lo podemos ver. Y de acuerdo a las escrituras, este mundo tiene fecha de caducidad y creo firmemente que los tiempos se están acercando. Y lo que este mundo necesita ahora no es ni nuevos gobiernos, ni nuevas escuelas, ni nada. Lo que necesitan es el amor de Cristo, lo único que puede traer paz en este mundo. Así que vamos a iniciar con este canto que se llama El Mundo Hoy. Se les baja el tamal y al ratito El mundo hoy se encuentra en agonía, pecado y dolor, guerras, odios y envidia sufre, sin Dios y sin amor, sin amor, sin amor. Tenemos buenas nuevas para darles de Jesús el Salvador. Con hechos y palabras demostremos la verdad del gran amor del Señor. Al mundo afligido el Evangelio con gozo proclamar, cual luminares en un siglo oscuro, a Cristo levantar, levantar, levantar. Tenemos buenas nuevas para darles de Jesús el Salvador. Con hechos y palabras demostremos la verdad del gran amor del Señor. Este siguiente canto es un versículo textual, tal como está escrito en las escrituras. Es
el versículo de Romanos 5:8, ¿sí? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese pequeño versículo, así tan corto, dice grandes cosas. Cristo murió por nosotros. Y esta preposición por indica dos cosas. Una, que fue mi pecado lo que llevó a Cristo a la cruz por nosotros, por mi culpa, por así decirlo, ¿sí? Y también la otra significa es por nosotros, en lugar de nosotros, ¿sí? Y vamos a entonar este canto textual de tal como está escrito en las Escrituras. Muestra su amor para con nosotros. Muestra su amor. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Muestra su amor. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. ¿Pueden sentarse? Ahora sí vamos a empezar con el platillo fuerte y vamos a invitar a Juan Carlos Lule, que es el pastor de esta iglesia, y nos va a hablar. Adelante, Juan Carlos. Así está bien. Bueno, ahorita que estábamos entonando este canto de El Mundo Hoy,
pues realmente no hace falta mucha sapiencia para darse cuenta que efectivamente algo está pasando en este mundo que cada día está peor. O sea, se están viendo cosas terribles, terribles. Cosas que en mis años mozos no se veían, ahora parece el pan cotidiano de cada día. Como dice el canto, con guerras, muertes, odios. A veces me pregunto, ¿este es el mundo que va a heredar mi nieto? Es triste, pero es la realidad. La muerte acechando por todos lados. Miren, esta historia ya se las he contado a algunos, otros tal vez no la conozcan, se llama El mercader de Bagdad. Pero para adaptarlo a nuestros tiempos, digamos que el mercader de la Merced, para que entendamos. Resulta que una vez andando un fulano de compras en la Merced, de repente se le aparece la muerte, ¿sí? Y sale pero despavorido, de ahí llega con su patrón y dice, patrón, renuncio a mi trabajo, me voy lejos de aquí, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Es que acabo de ver a la muerte, dice, y me hizo un gesto así amenazador, dice, y yo no la quiero ni ver, dice, así que me voy ahorita al aeropuerto, tomo un vuelo a lo más lejos de aquí de la Merced. ¿Cuál sería el punto más lejano de la Merced? Yo creo que Tijuana, ¿no? Ya más lejos no puedes ir de Tijuana, ya solo que te brinques para el otro lado. Me voy para Tijuana. Bueno, ya ahí sale despavorido, todo bien, se va a Tijuana. Y después se le aparece la muerte al patrón y le dice el patrón, oye, ¿por qué espantaste a mi empleado, a mi trabajador? Dice, yo no lo espanté, dice, me dijo que le hiciste un gesto amenazador. No, dice, no fue un gesto amenazador, más bien fue un gesto de sorpresa, dice, verlo aquí, porque esta noche tengo una cita con él en Tijuana. Eso fue lo. Entonces, ¿qué es lo que indica esta ilustración? Que la muerte nos acecha a cada momento, ¿sí? Miren, seguramente lo han visto en la noticia, gente que salió a trabajar y ya no regresó, porque se accidentó, lo mataron, noticias cotidianas de todos los días, ya no regresa. Gente que una noche antes se acostó a dormir, ya no despertó. Por eso al principio orábamos que Dios nos permitió despertar hoy, porque ya muchos hoy ya no despertaron, ¿sí? Se acuestan a dormir, ya no amanecen. No, miren, para no ir tan lejos, la tragedia de Acapulco. Gente que fue a vacacionar y se topó con la muerte allá. La muerte nos sigue a gritos. ¿Sí? Es algo innegable, ¿sí? No sé si han escuchado una canción de Juan Manuel Serrat, quizá algunos la conozcan, los más viejitos como yo, que se llama Si la muerte pisa mi huerto. ¿La han escuchado? Si la muerte pisa mi huerto, de Serrat. Más o menos la canción habla de que si la muerte pisa mi huerto, ¿quién se va a encargar de dar la noticia? ¿Quién se va a poner ahora mi pijama? ¿Quién va a mantener a mi mujer? Cosas por el estilo. Pero bien, ¿qué es lo que refleja esa canción? Más o menos el sentir de la gente. Nos preocupamos más, ¿cómo vamos a dejar las cosas aquí? Y no digo que hacer un testamento esté mal, qué bueno, ¿sí? Pero nos estamos preocupando más en cómo van a quedar las cosas aquí cuando partamos, que qué va a ser de nosotros, que eso es en realidad lo que más importante de nosotros, qué va a ser de mí cuando yo parta. Aquí ya se las arreglarán, ¿sí? Se pelearán por mis bienes, no sé, pero lo importante es qué va a pasar conmigo ahora que parta la eternidad, ¿sí? Yo no digo que sea malo hacer testamentos, claro que importa, pero no es lo más importante. Miren, de todas las criaturas que Dios creó, de todas, el ser humano es la única criatura que Dios creó que le dio conciencia de muerte. El ser humano es el único que tiene conciencia que algún día ha de morir. El único. Un perro no sabe que un día va a morir. Ni los puerquitos saben que los van a hacer carnitos el domingo, no están conscientes de eso. Pero el ser humano sí tiene conciencia de que algún día hemos de morir. Todos, es una realidad innegable, innegable. La muerte no respeta ni edades, ni condición física, ni económica, ni nada. Como les digo, en cualquier momento puede llegarnos. Y a pesar de que estamos conscientes de que algún día hemos de morir, no nos preparamos para eso. Vivimos la vida como si ese día jamás fuera a llegar. Y esto es lo curioso, que pensamos que la duración de la vida depende de nosotros, y más bien la duración de nuestra vida depende de aquel que nos la dio, no de nosotros. Nadie sabe si
mañana va a estar. ¿Quién está seguro que mañana va a estar respirando en este planeta? Nadie, nadie. Y esto es independientemente de si estás sano, enfermo, viejo, anciano, niño, lo que sea, cualquiera, ¿sí? Algún día vamos a enfrentar al enemigo común que tenemos todos, que es la muerte. Algún día todos la tendremos que enfrentar, ¿sí? Pasaremos a engrosar la larga lista de inquilinos en los panteones, ¿sí? Miren, hace 3 días, quise la ocasión para hablar de esto, porque hace 3 días, ¿qué pasó? Estuvimos celebrando aquí en México el Día de Muertos. El Día de Muertos estuvimos celebrando. Y por lo que ustedes saben, para el mexicano es como un día de diversión, donde chicos y grandes hacen diversión de Satanás, de los demonios, de todo lo toman a vaciladas, ¿sí? Y miren, no estamos aquí para juzgar, no estoy juzgando porque alguna vez yo hice lo mismo también. Así que no estamos para juzgar, ¿sí? Los panteones se convierten en verdaderas romerías, verdaderas romerías. No sé si algún día han ido a un panteón en 2 de noviembre, no se puede ni caminar, ¿sí? No se puede ni caminar. Y negocias, o sea, un día, date cuenta, te venden las flores, ya al ratito te vas, ya dejaste ahí al ratito esas flores ya se las vendieron a otros, ¿sí? Pero casi sienten la obligación de ir a los panteones ese día. Porque en la Biblia católica hay un libro apócrifo que se llama Sirácides 38, 16, 17, que dice que no te olvides de los difuntos y que no descuides la tumba. Yo creo que por eso de ahí toman esto para... Miren, les voy a leer un pequeño fragmento textualmente de un artículo de un arqueólogo mexicano que se llama Día de Muertos en México. Pongan atención a lo que dice. Según la creencia de la civilización mexicana, desde tiempos antiguos, cuando el individuo muere, su espíritu continúa viviendo en Mictlán. La palabra Mictlán es una palabra náhuatl que significa el lugar de los muertos, ¿sí? Dice, donde las almas de los que han dejado la vida terrenal. Dioses benevolentes crearon este recinto ideal que nada tiene de tenebroso y es más bien tranquilo y agradable, donde las almas reposan plácidamente hasta el día designado por la costumbre en que retornan a sus antiguos hogares para visitar a sus parientes. Aunque durante esta visita no se ven entre sí, mutuamente ellos se sienten. El calendario ritual señala 2 ocasiones para la llegada de los muertos. Cada una de ellas es una fiesta de alegría y evocación. Llanto o dolor no existen, pues no es motivo de tristeza la visita cordial de los difuntos. La exagerada hospitalidad de los mexicanos es proverbial. Esta se manifiesta a la menor provocación, aún más si los visitantes son sus parientes ya fallecidos. Hay que deleitarlos y dejarlos satisfechos con todo aquello que fue de su mayor agrado y asombro, la comida. Desde remotas épocas hasta la actualidad, el banquete mortuario resplandece en todas las moradas nacionales, desde los humildes jacales o casas rústicas hasta los palacios y mansiones. La comida ritual se efectúa en un ambiente regiamente aderezado en el que vivos y muertos se hacen compañía. Cada pueblo y región ofrece variados diseños e ideas para este evento, pero todos con la misma finalidad: recibir y alimentar a los invitados y convivir con ellos. Esto es escrito por un arqueólogo mexicano, ¿sí? Pero aquí la pregunta es esto: ¿realmente esto tiene fundamento bíblico? ¿Realmente tiene fundamento bíblico? ¿O más bien refleja el deseo de lo que nos gustaría que fuera para los que nos quedamos aquí? ¿Sí? Miren, uno tiene que decidir en la vida qué es lo que vas a creer. ¿Vas a creer tradiciones, opiniones de hombres, o vas a creer lo que dice la palabra de Dios? De verdad, si tú no crees lo que dice la Biblia, créeme, no tienes nada en qué creer. Y vas a terminar creyendo cualquier mentira, ¿sí? En fin, no estamos aquí para hablar de las mentiras del enemigo, sino de la verdad de Dios. La verdad de Dios que está contenida aquí. Por eso les digo, haremos bien en poner atención lo que realmente enseña la Biblia. Porque uno puede creer 1000 cosas, pero la realidad es una. La autoridad es la Biblia. Por eso en la invitación que recibieron decía, teniendo como autoridad la Biblia. No plática de café, no un a mí me parece o un a mí me contaron, no,
¿qué dicen las Escrituras? Como dijo el apóstol Pablo, ¿qué dicen las Escrituras? Y es a donde nos tenemos que remontar. Pero permítanme hacer una oración antes de comenzar. Amado Padre Celestial, Padre, te ruego que tu palabra, que es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo del corazón, en esta mañana, Padre, puedas penetrar el corazón de aquellos que aún no te conocen, Padre, que quizá han escuchado de ti, pero no han tenido un encuentro personal por medio de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Tu palabra es contundente, Señor. La reverenciamos porque es la verdad. Nuestro Señor Jesús dijo, mi palabra es la verdad. Así que, Padre, te pido que esta mañana me ayudes a exponerla con claridad, con fidelidad a tu texto, y sobre todo, Padre, pido por los que han de escuchar. Tengas tu gracia y misericordia. En el nombre de Cristo te lo estoy pidiendo. Amén. Bueno, miren, primero vamos a entender qué significa la palabra muerte. Si a ti te preguntan, ¿qué es la muerte? Seguramente la mayoría diría, pues, dejas de existir. Muchos piensan que la muerte significa dejar de existir, ¿sí? Pero eso no significa la palabra muerte. La palabra muerte, en el griego, que es el idioma original en el que se escribió la Biblia, la palabra es tánatos. Quizá han escuchado esta palabra, tánatos, de ahí viene la palabra tanatólogo, tanatología, de la palabra tánatos. Pero en griego, ¿qué significa tánatos? No significa dejar de existir, significa separación. Eso es lo que significa la palabra muerte, separación. De tal manera que en la Biblia podemos encontrar tres tipos de muerte. La muerte física, que es cuando una persona ya entrega el equipo, por así decirlo. Hay una separación entre su alma y su cuerpo. Hay una separación, la muerte física, separación. La Biblia nos habla también de muerte espiritual, estar separados espiritualmente de Dios, vivir nuestras vidas ajenas a Dios, está uno muerto espiritualmente. Y habla de una muerte, tercera muerte, que es la muerte eterna, que por sí sola se define. Muerte eterna sería separado de Dios por toda la eternidad. La palabra eterna significa eso, eternamente, ¿sí? Ahora, nos preguntaríamos, si tu hijo te preguntara, oye papi, ¿por qué la gente se muere? ¿Qué le contestarías? Pues porque ya están viejitos, o porque están enfermos, o los atropelló el tren, qué sé yo. Pero realmente, ¿por qué la gente muere? Yo no sé si ustedes sepan que el hombre originalmente no estaba diseñado para morir. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Nos tenemos que remontar, si pones la primera diapositiva, al mismo Génesis. Y miren, cada vez que una persona se muere, es un recordatorio de lo que Dios dijo es cierto. Cada vez que hay una muerte, un sepelio, un velorio, nos debe recordar que lo que Dios dijo es cierto. Y vamos a remontarnos al Génesis, porque desde ahí parte todo, ¿sí? Y voy a ir leyendo textualmente, tal como está escrito. No es mi opinión, así está escrito en la Biblia. Si quieres pelear, no pelees conmigo, pelea con Dios, porque es palabra de Dios. Dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén, para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Obviamente para la mente escéptica y la mente incrédula, esto es cuéntame una de vaqueros, ¿cómo que puedes tú creer eso? Pero resulta que el apóstol Pablo cita este pasaje en Romanos, en el libro de Romanos, ¿puedes cambiarlo? En Romanos, Pablo hace alusión a este pasaje y explica por qué todos morimos. Aquí está la explicación. Dice, en Romanos 5:12. Cuando Adán pecó, se está refiriendo al pasaje de Génesis 3, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extiende a todos porque todos pecaron. Qué curioso, ¿no? Ahí Pablo está diciendo que cuando Adán pecó, yo pequé. Pero si yo todavía ni nacía, ¿cómo puedo yo pecar si aún todavía no nazco? La respuesta que da la Biblia es esta: Adán era el representante de la humanidad. Toda la humanidad potencialmente estaba en el semen de Adán. Ahí estábamos todos potencialmente, por un lado. Y por otro lado, él era el representante de la raza humana.
Así como tenemos un presidente que nos representa y una buena decisión del presidente nos beneficia a todos, así una mala decisión del presidente nos afecta a todos. Bueno, Adán, siendo el representante de la raza humana, pecó, desobedeció y Dios se lo advirtió: ciertamente morirás. ¿Y qué pasó? ¿Murió o no murió? Murió, Adán murió, finalmente murió. Bueno, muchos podrán decir, pero no murió al momento. Claro que no. Tú agarras un árbol, arráncale una rama y no se marchita al instante, pero el proceso de muerte comienza. Y eso pasó con Adán. El proceso de muerte comenzó ahí. Por si no lo saben, Adán, ¿saben cuántos años vivió? 930 años. Ahora ya llegar a 100 ya. Y desde entonces dice la muerte reina. O sea, ¿por qué? Porque se nos hereda la culpa de Adán y la condena de Adán. Por eso todos morimos. La prueba es que a partir de Adán todos empezaron a morir. Todos empezaron a morir. Y por eso de ahí viene ese temor a la muerte. Viene ese temor a la muerte. Vean lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 2, 14 y 15. Vean, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir. Solo como ser humano podía morir Cristo, porque Cristo, siendo Dios, no puede morir. Por eso tuvo que hacerse hombre para poder morir, ¿sí? Y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. De ahí viene el temor a la muerte. Por eso nos hablan de la muerte y quisiéramos salir corriendo también a Tijuana. Pero Jesús ya derrotó la muerte en la cruz, ya derrotó la muerte, ¿sí? Por eso el ser humano como que hasta le rinde culto a la muerte y le hacen estatuas y la veneran y todo, como pensando que así va a ser benévola conmigo, va a tener clemencia de mí, pero no, nada, no tiene uno por qué hacer eso, porque Cristo ya derrotó a la muerte, ¿sí? Fíjense lo que dice, lo que dijo Jesús ahí en Juan 11:25. Dice, y estas son palabras de Jesús. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Repito, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Hay palabras de esperanza. O sea, el panorama está trágico, ¿no? Pero Jesús lo dijo claramente ahí: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Eso debe darnos aliento y esperanza. Miren, el problema no es tanto morir. El problema no es tanto morir. El problema es dónde vamos a ir una vez ya muertos. Cuando partamos a la eternidad, ¿dónde vamos a ir? ¿Sí? ¿Qué destino nos espera? Nuevamente cito a Jesús ahí en Mateo 7. Aquí Jesús habla de dos caminos, dos puertas y dos destinos. Dice: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y solo unos pocos los que alguna vez son solo unos pocos los que alguna vez la encuentran. Déjenme decirles una cosa a propósito de este versículo. Hace tiempo, yo recién convertido a Cristo, yo me preguntaba: ¿será que de verdad estoy en la verdad? Yo agradecería que alguien, si estoy en un error, me hiciera ver mi error, ¿sí? Pero con la Biblia en la mano. Entonces yo tenía esa inquietud, dije: ¿no será que estoy equivocado? Digo, en nuestra iglesia éramos bien poquitos, como aquí, somos poquitos. Yo veía otras iglesias repletas de gente, me hacía preguntar: ¿será que estoy en lo correcto? ¿Sí? Pero la Biblia misma me dio la respuesta, y Jesús lo está diciendo. El camino que lleva a la perdición es ancho y son muchos los que van por ahí. O sea, la Biblia misma me enseña, no es por donde va la mayoría, es por donde va la minoría, son pocos los que la encuentran. ¿Por qué el camino es ancho? Porque ahí puedes llevar toda tu bola de pecados y te hacen creer esto y te hacen creer lo otro. No necesitas despojarte de nada. Puedes ir tus maletas llenas de pecados, no. Sin embargo, en el camino angosto que lleva a la vida eterna, hay que ir sin nada, ¿sí? Sin nada. Tienes que dejar a un lado
todas tus buenas obras que hiciste, porque normalmente en el camino ancho vas con tus pecados y vas con todos tus méritos, todas tus medallas colgando. Miren, yo hice esto, yo hice el otro y aquello. Pero si vas con las manos llenas de tus propios méritos, ¿cómo te vas a agarrar de la cruz cuando llegues a la cruz? De eso mismo te estorba. Por eso dice Jesús, es vacío, porque hay que llegar con las manos vacías, únicamente reconociendo que eres pecador y que te acoges a la misericordia de Dios. Ahí lo dice claramente, ¿sí? Entonces, como les dijo, hacemos bien o haremos bien si ponemos atención a lo que dice la Biblia. Haremos muy bien, ¿sí? Sí, lo que la Biblia dice. ¿Sí? Entonces, hoy les dije que vamos a hablar de una buena noticia, ¿sí? Vamos a hablar. Quiero compartir con ustedes el Evangelio de Cristo. La palabra Evangelio significa, para los que no saben, significa buena noticia. Eso es lo que significa la palabra Evangelio. Es una transliteración del griego Evangelion, que significa buena noticia. Pero fíjense, curiosamente, esta buena noticia comienza con una mala noticia. ¿Y cuál es esa mala noticia? ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios, de cada uno de nosotros? Yo no estoy preguntando en qué concepto te tienes a ti mismo, porque normalmente siempre nos tenemos en un concepto más alto del que realmente somos. ¿Por qué? Porque nos comparamos con alguien peor que nosotros, y si nos comparamos con alguien peor que nosotros, pues resultamos blancas palomitas. Pero con quien hay que compararse, el estándar es con Cristo mismo. Y con Cristo mismo nos comparamos, salimos todos perdidos. Entonces, lo primero que tenemos es que ver cuál es nuestra condición delante de Dios. No en qué concepto me tengo yo, en qué concepto me tiene Dios. ¿Cómo me ve Dios a mí, a ti, cómo Dios nos ve a todos? Y resulta que creo que lo que les voy a mostrar ahorita no les va a gustar mucho. Por eso les dije, comienza con malas noticias. La buena noticia comienza con malas noticias. Vamos a ver el libro de Romanos, capítulo 3. Romanos, ese brincátelo. Ahí está. Aquí el apóstol Pablo en el libro de Romanos está explicando la culpabilidad del hombre. Los judíos pensaban que ellos, por ser judíos, por ser el pueblo elegido de Dios, ellos no tenían ningún problema con Dios. El problema eran los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Todos aquellos que no eran judíos les llamaban gentiles. Y entre judíos y gentiles había mucha animadversión, así fuchi, 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 ¿sí? Entonces Pablo en el primer capítulo de Romanos está explicando todo el catálogo de pecados que cometen los gentiles. Todos. Les saca todo. Y seguramente el judío está diciendo, tiene razón Pablo, estos gentiles, estos que no son judíos son tremendos, pero nosotros somos buenos, somos gente muy religiosa. Y Pablo en el capítulo 2 les dice, tú estás igual, si no peor, porque tú teniendo la revelación de Dios haces cosas peores todavía que ellos, ¿sí? Total, llega al capítulo 3, que es este, y dice aquí Pablo, ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada, dice Pablo. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Fíjense bien esta preposición bajo. En griego esa preposición es upo y significa bajo las órdenes. No dice que todos están en pecado, dice todos están bajo pecado. Esa preposición indica que todos estamos, es un término militar, que indica que todos estamos bajo las órdenes del pecado. Todos, desde que nacemos estamos bajo las órdenes del pecado, somos esclavos del pecado, todos. Por muy bueno que nos creamos, somos esclavos del pecado. Ya repito, lo está diciendo Dios por medio de su palabra. No lo digo yo, yo también me creía muy bueno. Pero cuando vi esto, yo esclavo del pecado, la Biblia nos decía, desde que nacemos ya traemos el pecado. Quizás de bebitos todavía no cometemos ningún pecado, pero observa un bebito cómo le pega a la mamá y es de brazos. No le quiere prestar el juguetito a su hermanito. Egoísmo es pecado. Traemos ya la naturaleza pecaminosa. Entonces Pablo dice que todos estamos bajo el poder del pecado. Como dicen las escrituras, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Cámbiale acá. Todos se desviaron,
todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Parece que estuviéramos viendo el noticiero o leyendo el periódico. Todo esto sucede hoy en día. ¿Sí? Cámbiale acá. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Ahí está el Medio Oriente como está ahorita. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. Unos lo encuentran en las drogas, otros en el alcohol, otros en las mujeres, qué sé yo. No saben dónde encontrar paz. Dice, y ahí está la clave 18. No tienen temor de Dios en absoluto. Esa es la realidad del ser humano. No hay temor de Dios. Eso explica por qué el mundo está como está. Porque no hay temor de Dios. Ese es el problema. ¿Sí? Cámbiale. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada. Porque su propósito, escuchen, ¿cuál es el propósito de la ley de Dios? Dice, su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. El primer mandamiento, ¿qué dice? Amarás a Dios por encima de todo, ¿no? No tendrás dioses ajenos. ¿Lo cumplimos? ¿Cuántas veces hemos violado eso? Darle a Dios el primer lugar. Si somos honestos, debemos reconocer que hemos hecho eso muchas veces. Dice 20, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Dios dio su ley aquí, dio su ley, ¿sí? Pero esa ley no la dio para que te salve. Entonces la pregunta es, si Dios dio la ley y no me salva, entonces ¿para qué Dios dio la ley? Si de hecho Dios sabe que no la puedo cumplir. Lo acabamos de leer, para que tengamos conciencia que somos pecadores, ¿sí? La ley por un lado refleja la santidad y pureza de Dios, y por otro lado refleja lo pecaminoso que soy yo. Es el espejo en el que nos vemos. Quizá ahorita todo lo que dije, acabamos de leer, quizás si somos honestos, por ahí nos identificamos en algo, ¿sí? Pero Jesús dijo, después de leer estos versículos, esa es nuestra condición delante de Dios, ¿sí? No hay quien busque a Dios, todos somos algo tremendo, por muy buenos que nos creamos, ¿sí? Esto debe de aterrarnos, la verdad. Si somos honestos, esto es palabras aterradoras, aterradoras. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y ese es justamente el problema, que Dios es santo, es puro y nosotros somos pecadores. ¿Cómo puede haber comunión entre un Dios santo y un pecador como yo? ¿Cómo puede? Es como querer mezclar agua con aceite, no se puede, ¿sí? Pero alguno quizá, estamos en 1 Juan 1, ponme 1 Juan 1:5, ahí está. Dice, este es el mensaje como que oímos de Jesús y que ahora se los declaramos a ustedes, que Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Ese es el problema que tenemos cada uno de nosotros. Tú tienes ese problema, yo tengo ese problema, ¿sí? Que Dios es santo y yo soy pecador. Ahí está tú puedes decir, bueno, pero yo me porto bien y yo no dudo que te portes bien, ¿sí? Yo no dudo que te portes bien, ¿sí? Trato de cumplir los mandamientos. Hago mi mejor esfuerzo. ¿Será suficiente hacer nuestro mejor esfuerzo? Recuerden, Dios es santo. Y la única manera de ir a su presencia es que tú seas tan santo como Dios, que seas tan bueno como Dios. ¿Alguien de aquí cubre este perfil? ¿O conocen de alguien que sea tan bueno como Dios? Nadie. Entonces, vamos a ver lo que dice Efesios, porque siguen las malas noticias, miren. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Cuándo fue que Dios nos salva? Cuando creemos. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Miren, entender este pasaje es entender la Biblia completa. Entender el mismo evangelio. Porque por gracia sois salvos. En la versión Reina Valera 60. Porque por gracia sois salvos. Cuando en griego la voz es pasiva, dice, porque por gracia habéis sido salvados. O sea, yo no me salvé, Cristo me salvó. Yo recibí la acción. Porque por gracia sois salvos. ¿Por qué? ¿Porque te has portado bien? ¿Porque has hecho buenas cosas? No, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, o sea, no es mérito tuyo, es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Tú no puedes llegar al cielo y decir, ábranme la puerta porque miren todo lo que hice, porque sorpresita que te vas a llevar. No es por obra, es lo primero que tenemos que entender, que la salvación no es por obras. Entonces el problema está aumentando. Soy pecador, sí, y no me puedo salvar por medio de las obras. Entonces realmente estamos fritos. Tito 3:5, otro apoyo. Dice, Él nos salvó, o sea, quien Cristo nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Esa es la cosa, gracia y misericordia. Fácil de aprender, no es lo mismo gracia y misericordia. Gracia es Dios me da lo que no merezco. ¿Qué es lo que me da? La salvación. Eso es gracia. Y misericordia, ¿qué es? Dios no me da lo que sí merezco. ¿Qué merezco por mi pecado? La muerte, vamos a ver, la condenación. Entonces Dios no me da lo que realmente merezco y sin embargo me da lo que no merezco. Es como que si tu hijo se porta mal, ¿sí? Y merece una buena nalgada, pero en lugar de darle su buena nalgada le dices, no te preocupes, te amo, te voy a llevar a comprar un helado. Algo así es lo que hace Dios con nosotros, ¿sí? Bueno, alguien podría argumentar hasta aquí, bueno, está bien. He hecho cosas malas, reconozco que he hecho cosas malas, pero también he hecho cosas buenas, que esas no cuentan delante de Dios, Él no me las toma en cuenta. Entonces, ve lo que dice Santiago 2:10. Pues todo el que obedece todas las leyes de Dios menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. En realidad todos hemos oído hablar de los 10 mandamientos de Dios, cuando en realidad fueron 613 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Imagínate que has cumplido 612 mandamientos y solamente fallaste en uno una sola vez. ¿De acuerdo a este texto que dice? ¿Te sirvió de algo? Eres tan culpable como el que los ha desobedecido. Entonces tenemos que llegar a una conclusión en cómo me está viendo Dios, cómo me ve Dios a mí. Si está diciendo Dios que soy pecador, ¿sí? Que no puedo salvarme por mí mismo, que de qué sirve que me porte bien si con una vez que falle ya estoy descalificado. Siguen las malas noticias, mis hermanos. Agárrense de la brocha porque les voy a quitar la escalera. Ponle el que sigue. Romanos 6:23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, ¿sí? Eso es lo que merecemos. La paga del pecado es la muerte, porque Dios es santo. No se va a hacer de la vista gorda con nuestro pecado, es la muerte y por eso morimos. Pero, bendita palabra que está ahí escrita, pero, una adversativa, aquí viene lo contrario. El regalo que Dios da es la vida eterna. ¿Cómo? Por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¡Wow! Esto estaba tenebroso, pero ahí está. Pero el regalo de Dios no es el salario de Dios, no es lo que te ganaste, es el regalo de Dios. La Reina Valera dice, la dádiva de Dios es vida eterna, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? ¿Estamos fritos? ¿Estamos o no? La paga del pecado es muerte. Entonces, nuestra mayor necesidad, ya que yo tengo una deuda tan grande de pecado delante de Dios y que no la puedo pagar por más que me esfuerce, yo necesito que alguien pague por mí. Es como cuando estás bien endeudado con alguien y alguien viene y te dice, no te preocupes, yo pago tu deuda. Esa es nuestra mayor necesidad que tengo yo, que tienes tú, que tenemos todos, un sustituto. Eso es lo que necesitamos todos. Miren, en esta vida, tú puedes cometer un crimen, ¿sí? Y hay varias maneras de escapar del juicio. La primera sería que nadie se enteró. Mataste a alguien o hiciste cualquier otro ilícito y nadie se enteró. Ya la libraste, la primera. La segunda, que te descubren que tú asesinaste a alguien, pero huyes. Se ve esto cada ratito, te vas a otro país, ya la libraste. Tercero, te atrapan, te encarcelan y todo, pero ya estando en la cárcel puedes sobornar a alguien. Puedes sobornar al juez, puedes sobornar a los custodios, puedes construir un túnel, ya ves que están de moda los túneles, y te escapas también.
Pero ¿saben qué? Hay un juicio. Listen to me, escúchenme por favor, que no podemos evitar. Nadie lo puede evadir este juicio, que es el juicio de Dios. De ese sí nadie va a escapar. Pon Eclesiastés, miren lo que dice Eclesiastés. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso las que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Está terrible la cosa, ¿sí? Entonces, esa es nuestra condición. Es una situación agradable para el ser humano, que Dios te esté diciendo esto. Por eso digo, esta es una situación que nos debe de horrorizar a todos, ¿sí? Soy pecador y estoy condenado, eso es lo primero que tengo que entender. Pero si yo me porto bien, bueno, ya vimos que Santiago dice que con una vez que falles. Pero ¿qué creen? Ahora sí viene la buena noticia. La única manera de apreciar la grandeza del amor de Cristo es entendiendo primero cuál es nuestra situación. Porque si pensamos que somos muy buenos, ¿sí?, y que merecemos que hasta que Dios nos ponga alfombra roja el día que muramos, pues estamos mal. Lo que Dios quiere es hacerte ver tu necesidad que tienes de Cristo. Tu mayor necesidad es que alguien pague tu deuda, ¿sí? Entonces, esa es nuestra mayor necesidad, ¿sí? Y el tercer punto que vamos a ver va a ser la provisión de Dios. ¿Cómo Dios resuelve esta situación? Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible, ¿sí? Ponme el versículo que sigue, 3:24, Romanos, el que sigue. Sin embargo, dice aquí, en su gracia Dios gratuitamente nos declara justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¡Wow! Esto sí, Dios nos justifica delante de sus ojos. ¿Y cómo? ¿Hay que pagar algo? Ahí lo dice claramente, gratuitamente, ¿sí? Totalmente gratis. Ahí lo dice. Vamos a ver qué dice el versículo que dice. Déjame leerlo nuevamente. Sin embargo, en su gracia Dios gratuitamente nos declara justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿El que sigue? Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando ¿qué? Cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Porque miraba hacia el futuro y de este modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. El 27. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? La respuesta es contundente: no, porque nuestra libertad de la culpa y del cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Miren, voy a explicar qué es esto de ser justificados. Ser justificado significa que Dios, al momento en que tú crees en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, todos tus pecados fueron puestos en Cristo. Y trata a Cristo como si Cristo hubiera cometido tus pecados. Y a ti te transfiere, ¿sí?, te imputa la vida santa de Cristo. Sus méritos de Cristo son puestos en tu cuenta. De tal manera que cuando tú pones tu fe en Jesucristo, Dios te trata como si tú hubieras vivido la vida perfecta de Cristo, y a Cristo lo trata como si Él hubiera cometido tus pecados y lo castigó en la cruz y derramó su sangre. Es como una transferencia, ¿sí? Tu culpa fue transferida a Cristo y los méritos de Cristo fueron transferidos a tu cuenta. Dios te declara justo, ¿sí? Gratuitamente, o hay que pagar algo, lo dice claramente, gratuitamente, ¿sí? Eso es la justificación, cuando Dios te declara justo. No por tus méritos, es porque pusiste tu fe en Jesucristo. Al poner tu fe en Jesucristo, ya Dios no te ve como el pecador perdido. Miren, te voy a decir una cosa. Dios es amor, sí, pero Dios es justo también, y Dios es santo. Entonces Dios tiene que forzosamente castigar el pecado. Siempre. Si Dios dejara de castigar el pecado, ¿sería un Dios santo y justo? No, no puede hacerlo eso. Dios forzosamente tiene que castigar tu pecado a fuerza, ¿sí? No se va a hacer de la vista gorda.
Y eso es lo que hizo Dios. Dios castigó ya tu pecado, pero lo castigó en Cristo Jesús. Él fue el que pagó por ti. Eso es una transferencia. Tu pecado no está sin ser pagado. Ya hubo alguien que pagó por ti. Cuando dice que en Cristo Dios parece que no había castigado los pecados antes de Cristo, porque alguien podría preguntar, bueno, ¿y cómo se salvaba la gente antes de Cristo? Ellos miraban a futuro. Dios había prometido un Salvador que vendría, entonces ellos veían a futuro que alguien iba a venir a pagar por ellos, ¿sí? Y nosotros vemos hacia atrás que alguien ya vino y ya pagó por nosotros. Miren, una de las últimas palabras que Jesús dijo en la cruz, lo han de recordar. ¿Cómo dice? Consumado es. Consumado es. ¿Recuerdan? Así dijo Jesús en la cruz. Antes de morir dijo, consumado es. Esa palabra consumado es una sola palabra en griego, es tetelestai, una sola palabra que significa totalmente pagado. Cristo pagó totalmente ya nuestra deuda de pecado. Ya lo hizo Él. Si ya lo pagó Él totalmente, ¿qué te resta a ti pagar? Nada. Ya Cristo lo hizo todo. Todo absolutamente. No creas que Él dio el enganche y ahora tú tienes que terminar de pagar la deuda. Pagó totalmente, ¿sí? Pero esto lo tienes que aceptar por fe. Vamos, ponme el versículo que sigue. Vas ahorita a leer la verdad más hermosa que hayas leído en toda tu vida. 1 Corintios 15. Dice el apóstol Pablo, ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia, el evangelio, que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Mucha atención con esto. Podemos haber creído algo que nunca fue cierto. La verdad es esta que va a decir ahorita Pablo, el siguiente. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. ¿Qué? Que Cristo murió por nuestros pecados. Ahí está escrito. ¿Qué mayor noticia puedes oír de esta después de saber cuál es tu condición delante de Dios? Que ahí está tu sustituto. Que Cristo murió por nuestros pecados tal como lo dicen las Escrituras. Y fue enterrado, lo dice claramente, sepultado, ¿sí? Para que no salieran después, porque una de las herejías decían que no murió, que se desmayó. Enterrado tal como estaba, y al tercer día fue levantado de los muertos tal como lo dicen las Escrituras. Resucitado. Miren, si Jesús, ¿qué dijo Jesús? Que Él era Dios. Lo dijo, que Él era Dios. ¿Sí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús. Si Jesús hubiera estado diciendo mentiras, que Él era Dios y que iba a morir por nuestros pecados, ¿cómo es posible entonces que el Padre lo levantara de los muertos? La evidencia de que Jesús dijo la verdad es que el Padre lo levantó de los muertos, lo resucitó al tercer día. ¿Qué más sigue acá? Ahora, hubo testigos de esto, dice ahí, lo vio Pedro y luego lo vieron los 12, más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, dice Pablo, por si tienen dudas pueden ir a preguntarles, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles, la que sigue. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me corresponde, también lo vi yo, está diciendo Pablo aquí. Pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. Ustedes saben que Pablo, antes de ser cristiano, era un perseguidor de la iglesia, como Saulo de Tarso. Su deporte favorito era matar y encarcelar cristianos, ¿sí? Por eso dice, soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. La que sigue acá. Y mira, y ve esto es lo que dice aquí Pablo en Timoteo. La siguiente declaración es digna de confianza y todos, y todos te incluye a ti, deberían aceptarla. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Si tú pensabas que tú eras el primero de los pecadores, el peor de los pecadores, pues aquí Pablo está diciendo, no, ese título me corresponde a mí. Lo dice ahí en la primera carta a Timoteo. ¿Por qué Pablo? Perseguía a cristianos, dice, los encerraba. Pero ¿saben qué? Lo hacía por ignorancia. La gracia de Dios y su misericordia pudo más, ¿sí? Por eso Pablo dice aquí, en Efesios 2:8-9 dice,
Dios lo salvó por su gracia cuando creyó. Usted ya lo había leído. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Ok. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, sino que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Esa es la buena noticia, que Cristo Jesús pagó por nuestros pecados. A eso vino Cristo, a morir para pagar tu pecado y el mío, y de esta manera reconciliarnos con Dios. Pero la pregunta ahora aquí, ¿esto se da en automático? No. ¿Qué dijimos? Es por medio de la fe. Necesitas creerlo. Necesitas renunciar a cualquier mérito que creas que tienes tú para ser salvo. Declararte totalmente incapaz de salvarte. Y ahí está la mano tendida de Cristo. Hay que creerlo. Ahora, alguien podría decir de ustedes, pero yo siempre he creído en Cristo. Si me acuerdo que hasta de chiquito me rentaban a mí para arrullarme como niño Dios. No, eso no significa creer en Cristo. Miren, lo que nos salva es la fe. Y la fe tiene 3 ingredientes. La primera, conocimiento. Tú no puedes creer algo que no conoces. Primero que necesitas es oír la verdad, tener el conocimiento. Segundo, creerlo. Puedes tener el conocimiento y no creerlo. Quizá muchos de los que están aquí ya tienen el conocimiento, ya supieron lo que dice la Biblia, pero no lo creen. O quizás sí lo creen, pero aún así no nos salva, porque la Biblia dice, en Santiago dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Ya tenemos el conocimiento, ya tenemos la creencia, creemos. ¿Qué nos falta? La confianza. Esto es fácil de aprenderse. Los 3 empiezan con C. Conocimiento, creencia y confianza. ¿Y qué significa confianza? Dejarte caer en sus brazos, ¿sí? Dejarte caer en sus brazos. Depender totalmente de Él, ¿sí? Uno puede decir, yo creo en Cristo, pero si al mismo tiempo estás creyendo en algo que crees que te ayuda a ser salvo, en realidad no estás creyendo en Cristo, bíblicamente. Creer bíblicamente en Cristo es creer 100% en Cristo, no 99%, y el 1% es mérito para ti, porque hice esto o hice el otro. No, debe ser 100%. Abandonarte a cualquier mérito, debes de confiar exclusivamente en Él. Si confías en tus buenas obras, ya lo está diciendo aquí. Esto es lo que uno debe de hacer, ¿sí? Quizá muchos no habían leído estos versículos, no tenían el conocimiento. Ahora ya lo tienen. Ahora puede ser que lo crean, pero lo importante es que dependan de eso. Tú no puedes decir, creo en Cristo, pero al mismo tiempo creo en esto para ser salvo, ¿sí? En cualquier obra que le quieras tú llamar. Creer en Cristo más algo más significa no creer en Cristo. Cristo es suficiente Salvador, ¿sí? Ponme el versículo que dice, alguien podría decir, mi orgullo, porque a veces eso es el orgullo. Miren, esto que dijo Pablo en Romanos, que somos de lo peorcito, humilla al ser humano. ¿Cómo Pablo dice que veneno de áspide sale por mi boca y me apresuro a matar? Y todo lo que dijo, ataca nuestro orgullo, pero así es como Dios nos ve. Tal vez no en esa magnitud, pero eso lo que refleja es el grado de lo que es el ser humano. A lo mejor usted dice, yo nunca maté a alguien, pero está hablando en términos generales de la raza humana, ¿sí? Yo me pregunto, ¿qué te impide a ti dejarte caer en los brazos de Cristo? ¿Qué te impide? ¿Es orgullo porque Dios dice que somos pecadores? Gracias a Dios que lo somos y que Dios nos lo hace ver y Él mismo puso el remedio. Él nos condena, pero Él nos salva también. ¿Qué te impide dejarte caer en los brazos de Cristo? ¿Tu confianza en tus obras? ¿Eso es lo que te impide? Por eso dicen que para entrar al cielo, la puerta al cielo es chiquitita, chiquitita, porque para entrar hay que agacharse, humillarse delante de Dios. Ponme el versículo que sigue, ¿sí? Vean, aquí Isaías 1:18 le decía al pueblo de Israel. El que sigue acá. Ese. Pablo le está, aquí Dios le está diciendo a su pueblo a través de Isaías, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Eso es lo mismo que el Señor Jesús nos está diciendo hoy a nosotros. Vengan ahora, pongámonos a cuenta, no importa cuánto pecado traigas en tu vida,
A veces las personas traemos tanto pecado en nuestra vida no resuelto que se traduce hasta en enfermedades orgánicas. Porque venimos con tanto pecado que parecemos el pípila, así, cargando nuestra losa de pecados. Dios dice, ven así cargado, sucio como vienes. No importa qué tan terrible sea tu pecado, lo haré blanco como la lana. Digo, ¿qué mejor noticia podemos escuchar nosotros que esta? Vengan ahora, vamos a resolver este asunto. Dios nos lo está diciendo ahora mismo. Mira, escúchame bien. Si tú estuvieras corriendo algún peligro y alguien te lo advirtiera, ¿no lo agradecerías? Miren, ¿recuerdan esa discoteca del News Divine hace algunos años que se incendió? ¿Cuánta gente murió? Bueno, si alguien les hubiera advertido, no vayas esta noche porque va a haber fuego en esa y va a haber muchos muertos, ¿no se lo hubieras agradecido que te advirtiera a tiempo? Bueno, pues eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios nos está advirtiendo a tiempo. Dios nos está advirtiendo a tiempo, ¿sí? Dios nunca ejecuta un juicio sin antes advertirlo. Y Dios nos lo está advirtiendo. Eres pecador, necesitas reconciliarte conmigo. Ven y pongámonos a cuentas, ¿sí? ¿Qué dice Juan 3:16? Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, ahí está escrito, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Ahí está escrito, ¿sí? Entonces la pregunta que te hago yo es, ¿tú crees realmente en Cristo o crees que crees en Cristo? Bien importante esto, porque de eso depende tu destino eterno, de verdad, ¿sí? De qué haces con Cristo, ¿sí? Después de ver cómo nos retrata Dios, parecía que estaba hablando de cada uno de nosotros en ese pasaje romano. Nos ve así, perdidos, incapaces de salvarnos, pero que Cristo pagó por nuestra deuda, ¿sí? Y ya únicamente hay que aceptarlo por fe. Mi pregunta es, ¿qué piensas acerca de Cristo? ¿Crees en Cristo o crees que crees? Creer en Cristo debe ser 100%, renunciar a cualquier mérito tuyo. No es Cristo más algo, es Cristo nada más, ¿sí? Entonces yo, esta mañana, ya les dejé la pelotita de su lado. Ya. Yo me puedo ir satisfecho de aquí de haber expuesto lo que Dios dice. La responsabilidad de creerlo corresponde a cada quien. La pelotita está en tu cancha. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Sí? Imagínate por un segundo que estuvieras en tu lecho de muerte ya. En tu lecho de muerte. Y le estás clamando a Dios, Dios, dame más años, dame más vida, devuélveme mi salud, sáname, Señor, ¿sí? Y que Dios te contestara y te dijera, ¿por qué tengo que dejarte vivir más tiempo? ¿Para qué quieres vivir más tiempo? ¿Para seguir deleitándote en tu pecado? ¿O porque quieres conocerme por medio de Cristo? ¿Para seguir rechazándome? ¿Para eso quieres vivir más tiempo? ¿O para aceptarme como tu único y suficiente Salvador? ¿Sí? Miren, hay un mercado de religiones hoy en día. Tenemos religiones para aventar para arriba. Más religiones que Volkswagen hay en el mundo. Pero yo no vine aquí para hablar de ninguna religión. Ya el mundo tiene muchas. Yo vine a hablar de una persona nada más, de Jesucristo. Y uno se tiene que preguntar, bueno, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es el verdadero camino? Porque siempre nos han hecho creer que todos los caminos llegan a Roma, que todos los caminos llegan a Dios. Esa es la gran mentira de Satanás. Ve lo que dice Juan 14:6. Jesús le contestó, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Escucha, nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Jesús dijo, yo soy el camino. No dijo un camino, como si hubiera muchos. Dijo el camino. La verdad, la única verdad es Jesucristo. Y la vida eterna está en Cristo, ¿sí? Miren, yo no sé si quizá me vea duro, pero mira, si tú no pones tu fe en Jesucristo, no es por falta de evidencias. Las evidencias no están ya muestras. Es por falta de fe. Y tienes un problema de incredulidad serio, ¿sí? Que es mejor humillarnos delante de Dios y reconocer, Señor, tienes razón en todo lo que dices, ¿sí? Me he considerado que soy bueno, pero no. Tu palabra es clara. Si dice, palabra dice en un versículo, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Entonces, tú no le vas a llamar mentiroso a Dios. Si Dios dice que todos hemos pecado, es porque todos hemos pecado y la paga del pecado es muerte, ¿sí?
Si tú no pones tu fe en Jesucristo, estás despreciando su sacrificio. Si confías en tus obras, estás diciendo en otras palabras, yo no necesito de Cristo, yo me puedo salvar por mí mismo. Pero pon el último versículo acá. Ve. Pues todo el que rehusaba obedecer, esto está en Hebreos, todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen, lo mismo que nos dice Dios ahora a nosotros. Piensen pues, ¿cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo? Y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Miren, mis hermanos, les digo, la pelota está de su lado. Si después de escuchar todo esto, ¿sí?, y aún persistimos en nuestra incredulidad, en lugar de dejarnos caer en los brazos de Cristo y ser justificados pues por la gracia de Dios, lo dice ahí Romanos 5:1, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Tú tienes paz para con Dios? ¿Sí? ¿Podrías decir, yo puedo partir de este mundo sin ningún problema porque he arreglado cuentas con Dios? Si aún tienes inquietud de eso, yo te animo, te exhorto, vengas a los pies de Cristo. Reconozcas tu condición de pecador, de pecadora, y aclames a su misericordia, como dijo Pedro a Jesús cuando estaba unido. Señor, sálvame. Que así clamemos nosotros, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Y Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, ¿qué estamos esperando para ir a los brazos de Cristo? Y poder, hay unos viejitos que salen en el libro de los Hechos, Simeón y Ana. Dijo Simeón, un viejito ya de 84 años, cuando conoció a Jesús de bebé, dijo, ahora sí, Señor, puedes despedir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Que tú esta mañana te vayas de aquí, que tus ojos hayan visto la salvación que hay en Cristo. Y si no, pues no me queda otro más que, como dice el dicho, el que por su gusto muere, ¿cómo dice? Hasta la muerte le sabe. Recuerden, Cristo más algo es igual a nada. Cristo más nada es igual a todo. Permítanme orar. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por que nos has dejado tu palabra, un tesoro, Señor, que hacemos mal en descuidarlo. Porque ahí está escrito nuestra condición delante de ti, Señor. Terrible condición en la que estamos, pero también está escrito el remedio que tú has puesto a nuestro alcance para poder ser salvos por medio de los méritos de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Que sin haber cometido nunca pecado, fue su amor por nosotros lo que lo llevó a la cruz. Como dijo el ladrón, ¿sí?, él ningún daño hizo, ¿sí? Padre, te ruego que esto que es puesto hoy les caiga como patada en el corazón, Señor. Que nos sacuda, que despertemos de ese marasmo espiritual, arrullándonos en nuestros méritos y reconocer la realidad de que no somos dignos de nada. Como dijo el apóstol Pablo, somos el peor de los pecadores, Señor. Que tú tengas misericordia y me des una nueva vida, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Reconocemos, Padre, que por nosotros mismos no podemos hacerlo, Señor, pero solamente tú nos puedes ayudar a llevar una vida que te agrade, Señor. Pongo los resultados en tus manos, Señor. Yo solamente expuse tu palabra, los resultados te corresponden a ti, Señor. En el nombre de Cristo te doy las gracias por haberme permitido compartir la buena noticia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias por la atención, no sé si me alargué mucho, pero pues me voy tranquilo de haber dicho lo que tenía que decir, que está escrito aquí en la palabra de Dios. ¿Nos podemos poner de pie, por favor? Vamos a Dani y a Pati y a Leti, por favor, una alabanza más. Miren, este siguiente canto, hagan de cuenta que es un resumen musicalizado de todo lo que estuve hablando. No sé si me tardé 30, 40 minutos, no sé, pero creo que aquí en 3, 4 minutos queda resumido.
y con música. Así que cada canto debe de ser una enseñanza bíblica. Mi Salvador, tú moriste en mi lugar en la cruz. No hay nada que pueda a ti pagar. Gracias, mi Jesús, mi Salvador. Jesús es llevado. Fue tu amor el que a mí motivó, pues nada había bueno en mí. Gracias, mi Jesús, mi Salvador. Y ahora es que puedo decir, Jesús, mi Dios, ya puedo morir en paz, Señor. Pues la vida eterna está en ti y a mí llegó desde que te abrí mi corazón. La, 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 la. Jesús es mi Señor, pues en mi barca Él tiene ya el timón, y miedo no debo ya de tener, pues segura está mi salvación. Y ahora es que puedo decir, Jesús, mi Dios, ya puedo morir en paz, Señor. Pues la vida eterna está en ti y a mí llegó desde que te abrí mi corazón. La, 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 la. Jesús es el Señor, pues en mi barca Él tiene ya el timón, y miedo no debo ya de tener, pues segura está mi salvación. Salvo por gracia yo soy, gracias Señor Jesús. 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 Amén. Amén, amén, amén. Invitamos a nuestro hermano Pablo, por favor, si puede orar por la ofrenda.
Inclinamos nuestro rostro, hermanos. Señor Padre bendito, gracias damos por este día, Señor. Es tiempo, Señor, de darte las ofrendas, Señor, algo de lo mucho que nos has dado, Señor. Te damos gracias porque hasta el día de hoy nos has sustentado, Señor. Nos has dado a los padres de familia, Señor, para que saquemos adelante nuestras familias, Señor, a nuestros hijos, Señor, a nuestras esposas, Señor Padre bendito. Te pido, Señor, que bendigas el trabajo de cada uno de los aquí presentes, Señor. Y, Señor, que estas ofrendas que vamos a levantar, Señor, sean administradas con sabiduría e inteligencia, Señor, y que podamos cumplir con nuestros deberes aquí en la iglesia, Señor. Y recuerden, hermanos, que Dios ama al dador alegre, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mientras pasamos a ofrendar, vamos a cantar este canto que es "Oh, qué inmenso amor". Oh, qué amor, qué inmenso amor, es de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí murió, por ti murió, dio sangre carmesí. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí murió, por ti murió, dio sangre carmesí. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Pues brevemente, nada más avisos. El próximo domingo vamos a comenzar el nuevo libro de Gálatas. De nuestras visitas, si alguien quiere acompañarnos, aquí nos reunimos cada 8 días a hacer lo que hicimos hoy, estudiar las Santas Escrituras, conocer la verdad de Dios. Y vamos a iniciar el libro de Gálatas. Recuerden que estamos viendo libro por libro, versículo por versículo. Ya recorrimos Romanos, 1 y 2 de Corintios. Y vamos a empezar el próximo domingo con el libro de Gálatas, que es un libro interesantísimo, bueno, como todos, que habla realmente cuál es el papel de las obras en la salvación. ¿Te quieres salvar por medio de las obras? Básicamente dice, cúmplelas todas, así de simple y sencillo. De 10 a 12, aquí. Mientras Lupita no nos corre, aquí seguimos. Bueno, hermano, seguimos con otra alabanza Y terminamos. y oración de despedida y terminamos. Sí. Oye bien lo que tengo que advertirte y no lo ignores más. Algún día por tu pecado juicio tendrás. Será entonces cuando abrirás los ojos y querrás volver atrás. Desearás haber no nacido, tarde será. Porque tuviste tu oportunidad y ahora tarde es. Sonará el martillo en la corte celestial y después de ser juzgado al fuego te irás. Dios
Dios es justo pero también amoroso y lo vino a demostrar. Se hizo carne para morir en tu lugar. Es por eso que quiero que tú sepas que en Jesús hay salvación. No por obra, sino por gracia, confía en Él. Hoy es el día de tu salvación, mañana tarde es. Sonará el martillo en la corte celestial. Y si en Cristo has confiado, al cielo te irás. Sonará el martillo en la corte celestial. Y si en Cristo has confiado, al cielo te irás. Dios es justo pero también amoroso y lo vino a demostrar. Se hizo carne para morir en tu lugar. Es por eso que quiero que tú sepas que en Jesús hay salvación. No por obra, sino por gracia, confía en Él. Hoy es el día de tu salvación, mañana tarde es. Sonará el martillo en la corte celestial. Y si en Cristo has confiado, al cielo te irás. Para despedida le invitamos a nuestro hermano Memo para que nos despida de favor. Aquí está. Adelante, Memo. Bueno, pues ha sido un momento verdaderamente de alegría, de gozo, pero también de reflexión acerca de este mensaje que se nos ha dado a través de nuestro hermano Juan Carlos, y que esperamos que haya llegado a nuestro corazón y que podamos reflexionar en lo que y meditar en aquello que se nos habló hoy. Hay un camino de vida, hay un camino de muerte, hay un camino estrecho y un camino ancho, y cada uno tiene su destino. Así que el deseo de nuestro corazón y el deseo del corazón de Dios es de que cada uno de nosotros pongamos atención a lo que hoy nos está hablando, porque desea ciertamente que todos procedamos al arrepentimiento y, como decía en ese canto, nos salvemos hoy. El llamado es hoy. Hoy hay un momento para que podamos tomar una decisión, y esperamos en Dios que este tiempo que hemos pasado aquí, que hemos convivido, que hemos podido disfrutar de los deliciosos alimentos, de la generosidad con la que nos atendieron, y también pues todo lo que prepararon y que se esforzaron, no sea solamente, no sea en vano, no solamente por eso, sino porque el deseo profundo del corazón que hay tanto en mi hermano Juan Carlos como en todos los que se esforzaron por la preparación, es de que lleguen al conocimiento de la verdad. Y esperamos de verdad, de todo corazón, que ese mensaje cumpla el propósito para el cual fue enviado. Pues vamos a darle gracias a Dios, y de esta forma somos despedidos de este lugar, y esperando que pues podamos volver a reunirnos y estar presentes. Amén. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias porque tu amor es grande, tu misericordia es grande, Señor.
Tu gracia es grande, Señor, tu gracia es eterna. Queremos darte gracias porque hemos recibido de ti tu cuidado, Señor, hemos recibido de tu palabra, que es el alimento espiritual para nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo haga esa obra de convencimiento en cada uno de nosotros, que podamos ciertamente, Señor, poner atención a aquello que tú nos estás hablando cada día con más fuerza, porque ciertamente los días se han puesto difíciles, Señor. Podemos ver todo lo que sucede a nuestro alrededor y tal vez decir que son consecuencias naturales, pero también, Señor, que esta palabra que nos has dado es para que pongamos reflexión, Señor, y conciencia en que verdaderamente no tardas en llegar, Señor. Te pedimos, Padre, que bendigas la vida de cada uno de los que estuvieron aquí presentes. Gracias, Señor, por cada uno de los que pudieron escuchar el mensaje. Y te rogamos, Padre, que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestra mente, de nuestro corazón, y que podamos reflexionar y meditar en todo aquello que nos has hablado. Lleva a cada uno, Señor, a sus hogares con bien. Llévalos, Padre, sin contratiempos. Gracias por este momento en el que pudimos compartir los alimentos y disfrutar de ellos. Y Padre, bendice este lugar, bendice esta iglesia, Iglesia Bíblica Atlanta, Señor, la cual tú has levantado con un propósito. Padre, que siga creándose ese propósito en ella, Señor, y que tú le des a cada uno, Señor, de los que participan, ese corazón dispuesto para servirte y para seguirte proclamando, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Nos despedimos en paz de este lugar y con gozo en nuestro corazón por este momento de alabanza también y de tu palabra, Señor. Bendice a cada uno, Señor, y llévalos con bien. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Sí, ahorita les decimos a Viri. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él.